en ese año en el que ocurrió todo lo de Agroingreso Seguro, pues él era el que dijo Uribe. Y usted cambia esa vida, ¿no? De ser la futura primera dama de Colombia por ser la mujer de un preso. ¿Qué le ha A ver, pasado Vanessa, por la cabeza y el hemos- corazón? bueno, primero que todo, yo no me casé ni con el ministro ni con el posible presidente. Yo, cuando me enamoré de Andrés, yo me enamoré del ser humano que es Andrés Felipe Arias, que desde el principio me mostró y conocí en él su honestidad, su sinceridad, su generosidad, porque además es el hombre más generoso, supremamente detallista. Yo me enamoré de ese hombre y cuando yo le di el sí a él en el momento en el que nos comprometimos, yo tenía clarísimo y desde siempre que el matrimonio es en las buenas y en las malas, independientemente de lo que viniera. Puede que el futuro prometía para él cosas como la que tú acabas de mencionar, pero como yo lo veo ahora es, yo sé que todo esto que pasó, pasó porque Dios nos quiso proteger. Así lo entiendo, así lo veo. Ha sido una injusticia muy grande lo que ha pasado con Andrés y para mí ha sido un honor poder defender esta causa, no solamente por amor, sino por la convicción que tengo de la honestidad, de la transparencia de mi esposo. Y por eso llevamos tantos años, como dices tú, casi una década, defendiendo esta causa todo el tiempo diciendo y recordando y tratando de contar a los colombianos la verdad, porque lo que se ha dicho no necesariamente es cierto con relación al caso de Agroingreso Seguro. Cuando usted dice proteger, que los querían, que siente que Dios los ha querido proteger, ¿es proteger de qué? Pues Vanessa, yo me imagino, tú lo acabas de decir, me de primera dama a los 30 años. O sea, yo no tengo ni idea qué papel habría jugado. Siento que para ocupar un cargo así como el de presidencia se requiere mucha responsabilidad, mucho conocimiento y seguramente yo no estaba preparada para eso. Posiblemente Andrés tampoco. Había muchos enemigos además que querían de pronto llegar a ocupar ese cargo y nuestra vida, sobre todo la de mi esposo, siempre corrió peligro. No en vano Andrés siempre estuvo en la lista de las personas más con mayor riesgo de seguridad en Colombia. Entonces yo siempre he pensado que si esto pasó así, obedece a un objetivo positivo para nuestra vida a pesar de la injusticia que hemos tenido que vivir. Pascual, estamos hablando con Catalina Serrano, es la protagonista de una historia de amor. Estamos contando esto que ocurre en el corazón de una mujer cuando se enamora con sus sueños y obviamente pues con esta situación tan compleja judicial que ella y su esposo han vivido. Catalina habla de enemigos en el momento y creo que en la política eso es inevitable y en ese momento de la política en Colombia, pues por supuesto con mayor razón inevitable. Era un momento, digamos, que tenía fuertes tensiones que estaban relacionadas con el conflicto con las FARC, pero además fuertes tensiones relacionadas con la posibilidad de ampliar un periodo, con muchas cosas. ¿Se arrepienten en algún momento? Yo sé que la decisión fue de Andrés Felipe Arias y no suya, pero ¿hay arrepentimiento? En algún momento se habla como familia de haber ingresado a ese mundo de la política. Pues Pascual, buenos días. La verdad, cuando yo conocí a Andrés, él ya era ministro. Él decide renunciar al ministerio tal vez al año de él y yo estar casados, en el momento en el que él me comentó que él quería iniciar esa carrera. Yo siempre he confiado en el criterio de Andrés para hacer las cosas, en sus capacidades, en su habilidad y sobre todo lo que yo conocí de él y lo que sigo conociendo de él era un hombre completamente entregado y enamorado al servicio del país. Entonces, cuando él me dijo quiero hacer esto, yo decía, Dios mío, ojalá Colombia pudiera tener un hombre como mi esposo en la presidencia, y esto lo digo con toda la humildad del mundo. O sea, así lo creo yo, para mí Andrés es un hombre maravilloso y decidí aceptar y asumir esa responsabilidad. No creo que hayamos hecho las cosas mal. Yo creo que todo se hizo correcto. Tal vez éramos un poco jóvenes para habernos metido en eso, asumiendo y creyendo que las cosas iban a ser más fáciles, pero como arrepentirnos de algo como tal, no lo hemos pensado, no lo hemos hablado. Catalina, ¿usted qué recuerda de ese episodio de Agroingreso Seguro? Porque uno en la casa con el marido, en la cama, comparte un montón de cosas mientras se toma un vino en el día, cómo te fue con esto, qué pasó con lo otro. ¿Usted qué recuerda de eso, de las decisiones que él tomó en ese momento, de la conversación íntima que tenía? ¿Había temores
o eran certezas? ¿Cómo recuerda esa época? La verdad, yo me enteré del escándalo el día que salió y sí tengo clarísimo en mi mente la imagen de lo que se vivió esa mañana, 24 de septiembre del 2000, ahora ya olvidé la fecha, 2008 tal vez, 2009. Estábamos con Andrés alistándonos en el baño y de pronto oímos el escándalo en las noticias y lo que salen a decir, el ministro de Agricultura entregó plata a terratenientes y a una ex reina. Era realmente escandalosa la noticia. Yo sabía desde que lo vi que eso no podía ser así. Yo desde antes no sabía del programa Agroingreso Seguro, me enteré del escándalo y en la medida en que ya esto se fue moviendo más, sí ya me empecé a involucrar y a entender realmente en lo que consistía el programa, y yo creo que ahí es donde se han dicho muchas mentiras que, si ustedes me lo permiten, hay muchas cosas que yo quisiera poder aclarar. El programa Agroingreso Seguro no fue un programa que se inventó antes Felipe Arias como ministro de Agricultura, levantó la mano y dijo me inventé esto. Eso fue un programa que fue aprobado en la OEA. De la República. Claro. ¿Perdón? Con el apoyo de la OEA, además. Claro, bueno, primero fue un programa que fue aprobado en el Congreso como ley, la ley Agroingreso Seguro, y se creó con la intención de apoyar al campo colombiano ante la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio que se estaba firmando con los Estados Unidos. El agro iba a quedar completamente desprotegido ante la cantidad de productos que iban a venir de los Estados Unidos, y la intención era proteger al agricultor colombiano. Y en este programa no se excluía a nadie. El productor del campo era desde los pequeños, medianos y grandes. Este programa empieza a entregarse, digamos, empiezan a entregar los subsidios, y los subsidios que llegaron a más de 382,000 familias de Colombia, realmente solamente un 1% se entregó a grandes productores del campo. Pero es importante también tener en cuenta que estas personas grandes que recibieron estos subsidios, efectivamente, y a pesar de haber hecho la trampa, lo cual es completamente incorrecto, y ellos así lo reconocieron en juicio, ellas efectivamente utilizaron los recursos en el campo. Los recursos no se iban desembolsando en las cuentas corrientes de los beneficiarios. Los recursos iban desembolsando en la medida en que el proyecto iba avanzando a través de un encargo fiduciario. Efectivamente, esa plata sí se invirtió en el campo, sí generó aumento en la producción de alimentos, sí generó aumento de empleos. Fue un año muy, muy sólido para la economía del país. El mismo gobernador del Nariño en su momento, que no es precisamente aliado político nuestro, que es Antonio Navarro Wolf, reconoció las bondades y beneficios que este programa le había llevado a las familias del Nariño. Pero Catalina, mire, su esposo ha tenido posibilidades de defenderse, de argumentar en juicio, obtuvo derecho a una doble instancia con esos argumentos que usted está dando en la Corte Suprema de Justicia. Tiene un trato digno, mucho mejor que el de la mayoría de quienes están privados de la libertad en Colombia. Y la justicia ha hecho lo que le corresponde a la justicia. ¿Por qué insisten entonces en que esto es un juicio, es un proceso político, un preso político? Vanessa, por lo que te estaba contando, porque en el proyecto, te quiero contar una anécdota, y esto no solamente lo digo yo, el procurador, el mismo procurador que en el momento en el que se tomó la medida de aseguramiento para mi esposo antes de que empezara el juicio, él había estado de acuerdo con esa medida de aseguramiento. Ese mismo procurador que acompañó todo el proceso del juicio durante los 3 años, al vencimiento del juicio, él pidió la absolución de Andrés Felipe Arias ante la Corte Suprema de Justicia porque la Fiscalía no había probado delito alguno por parte de mi esposo. Lo que nosotros en este momento estamos apelando a la Corte Suprema no es ni siquiera todo lo que pasó con Agroingreso Seguro, sino la sentencia que ya se le hizo a mi esposo. Lo que en este momento se está revisando es la sentencia, que además está completamente llena de pruebas que fueron cortadas, que fueron malinterpretadas, una sentencia llena de violaciones al debido proceso, y asimismo lo reconoció uno de los magistrados, quien se apartó de la condena. Eso es lo que en este momento se está revisando. Nuestra tarea y nuestra lucha ha sido siempre mostrarle a Colombia la realidad de lo que fue Agroingreso Seguro, porque lo muestran como el monstruo, como el escándalo, y no se dan cuenta de la importancia que trajo al campo colombiano y al país el haber tenido un programa como Agroingreso Seguro.
Catalina, sí, usted dice que el procurador pidió, digamos, un fallo en otro sentido. Eso es una posibilidad que tienen los procuradores en este tipo de procesos, pero que la Corte necesariamente no tiene que acoger. También hubo un salvamento de voto, pero en esto funcionan las mayorías en la Corte y la mayoría de la Corte decidió otra cosa. Pero yo quería preguntarle cómo recibieron el fallo reciente de la Corte Constitucional que le da la posibilidad de esa revisión de la que habla. Era un fallo muy difícil, incluso fue un fallo 5-4. ¿Fue una sorpresa para ustedes ese fallo después de haber recibido tantos fallos adversos en Colombia? ¿Y qué posibilidades le ven, digamos, en la Corte Suprema ya a un cambio en esa sentencia? Bueno, Pascual, la verdad para nosotros fue una gran bendición, pero una lucha muy, muy grande. Recuerda que nosotros cuando salimos del país interpusimos ante el Comité Internacional de Derechos Humanos una denuncia por las violaciones al debido proceso en el caso de Andrés, y el Comité de Naciones Unidas falló a nuestro favor, exigiéndole al gobierno colombiano, a la Corte, de Colombia, que se les concediera el derecho a la segunda instancia, derecho que se nos había venido negando en varias oportunidades. Entonces, finalmente, encontrar que la Corte Constitucional decide concedernos ese derecho, que era lo único que nosotros estábamos pidiendo. Nosotros decíamos, ok, la condena de mi esposo fue una condena absurda, fue una condena injusta, fue una condena en donde de los 9 magistrados que condenaron a mi esposo, hagamos un poco un recuento de quiénes eran. La persona, la magistrada que tuvo a cargo la ponencia de la sentencia fue una persona que desde el primer momento se declaró impedida para llevar a cabo digamos, este juicio, porque se consideraba víctima del gobierno al cual había pertenecido mi esposo. Desde el principio ya no se sentía objetiva para ser magistrada, no se sentía juez para llevar parte en este asunto, y sin embargo los magistrados que estaban ahí le dieron vía libre para que desatara venganza ante alguien que representaba al gobierno del cual ella se sentía víctima, empezando por ahí. 3 de los magistrados de la Corte Suprema vinculados en el cartel de la toga. Una magistrada que firmó la condena y que nunca asistió a ninguna de las audiencias. ¿Cómo es posible? ¿Acaso es eso justicia? Una persona que no está durante 3 años de audiencias y llega 2 meses después de haberse terminado el juicio y firma una condena. ¿Qué garantías tenemos nosotros de que esa señora efectivamente haya oído cada una de las audiencias que durante 3 años se llevaron a cabo? Esto como por decirles algo. O sea, la corte que condenó a mi esposo es una corte investigada, es una corte que ha debido recusarse, y sin embargo no lo hicieron. Nada más y nada menos que a Leonidas Bustos. Ustedes tuvieron un encuentro allí con Claudia Lucía García en Miami, que fue la mujer que le dijo a Andrés Felipe y a usted que Leonidas Bustos estaba empujando esa condena solo por ser uribista. ¿Cómo fue ese encuentro? Entonces, imagínate, Vanessa, sí, efectivamente sucedió en Estados Unidos y se dio a raíz de la primera salida de mi esposo de la cárcel, después de su primera detención. Esta persona nos buscó porque ella sentía que tenía una carga muy grande en su corazón y ella sentía la obligación de contarnos algo. Y lo que ella nos contó efectivamente fue eso, que en una reunión en la que ella había estado presente, estaba también el exmagistrado Leonidas Bustos, él había recibido una llamada telefónica y al colgar la llamada su comentario fue: qué pesar, nos tocó condenar a Arias por ser cercano a Uribe. Entonces esa noticia nos cayó como un baldado de agua fría, pero ratificó de alguna manera lo que nosotros siempre veníamos sintiendo. Vanessa, el juicio de mi esposo terminó en febrero del 2014. Para ese momento, la corte o la magistrada ponente, que en ese caso era María Rosario González, debía haber dado de una vez un sentido del fallo. Un sentido del fallo era decir si se iba por absolución o se iba por condena. Solamente el sentido, yo no estoy hablando de la sentencia como tal. Y sin embargo, no se dio. Nos citaron para marzo, se canceló el sentido del fallo. Nos citaron para abril, se canceló nuevamente el sentido del fallo. Nos citaron para mayo, se canceló. ¿Por qué en un año electoral? ¿Por qué si ya tenían fresquita la situación, los 3 años de audiencia, los testigos, lo tenían todo claro? ¿Por qué nos aplazaron y se demoraron tanto en tomar una decisión? Amigos cercanos nuestros que tenían la oportunidad de estar en reuniones privadas con los magistrados oían decir de ellos: en este caso no hay nada, en este caso no hay nada.
Y Catalina, sin embargo nos aplazaron y lo condenaron. Pero mire, este es un país en el que usualmente nunca pasa nada, ¿cierto? Donde los procesos se terminan cerrando por vencimiento de términos, donde hay unos niveles de impunidad tremendos, de corrupción ni de qué hablar. En el caso de Andrés Felipe Arias pasaron cosas, y lo que usted decía hace un momento, mucha gente, es decir, el proyecto estaba hecho para que los campesinos y las personas que necesitaban realmente dinero para poder fomentar sus cultivos lo recibieran. Y sí o sí terminó recibiendo gente como el novio de Valery Domínguez de esa época, un montón de familias que evidentemente no necesitaban pues ese dinero, no eran lo mismo que los campesinos que lo estaban necesitando. ¿Usted acepta eso del episodio de Agroingreso Seguro? O sea, ¿ustedes aceptan que realmente hubo una equivocación allí? La equivocación no fue por parte del Ministerio de Agricultura, la equivocación fue por parte de los beneficiarios que hicieron trampa y que asimismo lo reconocieron ante la gravedad de juramento en la Corte Suprema de Justicia. Todos y cada uno de los beneficiarios que fueron testigos en la Corte Suprema de Justicia reconocieron que nunca en la vida se hablaron con Andrés Felipe Arias, que no lo conocían, que él nunca aportó a su campaña, absolutamente nada. La trampa la hicieron. No solamente reconocieron la falta, sino que devolvieron los recursos. Si ellos hubieran accedido a los recursos de una forma legal y lícita, tenían todo el derecho, eran productores del campo. Además, no solamente eso, el productor del campo, el grande productor del campo que tiene la capacidad tecnológica, el conocimiento, es el que puede generar empleo. Y ellos lo hicieron. A ellos no se les prohibía acceder a los subsidios. Tristemente, lo hicieron haciendo trampa y así lo reconocieron. La trampa y la culpa no fue de Andrés Felipe Arias, por lo tanto no se puede condenar un muy buen programa por la trampa que unos pocos hicieron de el mal uso que otras personas parcelaron la tierra y el ministro terminó entregando tierras que no era para ricos, sino para campesinos necesitados. Vanessa, la plata no la entregaba el ministro de Agricultura. Recuerda que para haber podido hacer el proyecto se hizo un convenio con el IICA. El IICA es el Instituto Americano de Cooperación Agrícola, es el brazo agrícola de la OEA, no estamos hablando de un aparecido, con quien durante muchísimos años antes y durante muchísimo tiempo los ministros que antecedieron a mi esposo firmaron con ellos por su conocimiento y por su capacidad en este sentido. El ministro de Agricultura no era el que decidía las entregas, él no era el que decidía ni era el que calificaba los proyectos. Él conocía de cómo se estaba ejecutando el programa, hacía seguimiento, cuánto se ha entregado, en dónde se ha entregado, pero no conocía el detalle ni nombres de las personas a quienes se entregaba esto. Para eso estaba el IICA. Catalina, ¿uno cómo cría a los hijos en medio de una circunstancia de estas? Pues yo creo, Vanessa, que lo más importante siempre, y es una respuesta obvia, es con amor. Eso sí, clarísimo, Juanpe y él han sido niños que han estado rodeados de todo el amor que Andrés y yo hemos podido darles a la distancia o en presencia siempre, con mucha sinceridad, con mucha honestidad, con la certeza de que todo lo que hemos vivido, como te lo comenté cuando empezó el programa, ha sido para bien. Esto que nos ha pasado a nosotros, gracias a Dios, no nos ha dañado el corazón. Nosotros no somos personas que tenemos ni rabia, ni resentimiento, ni sed de venganza. Esto ha sido un proceso muy difícil que al contrario nos ha fortalecido como seres humanos y sobre todo que nos ha acercado muchísimo más a Dios. Y por eso yo hoy decidí aceptar darte la entrevista, porque siento que después de todos estos años y de esta lucha, era para que nuestra vida estuviera destruida y no ha sido así. Entonces me siento en la obligación de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida nuestra, y más cuando tienes la conciencia tranquila. ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no contar lo que es cierto, lo que es honesto, lo que por tantos años la gente no ha querido ver? ¿Y usted sigue enamorada? Mucho. Yo amo a Andrés con toda mi alma, no solamente lo que siento por él, sino lo que admiro a ese ser que me enseña todos los días tantas cosas. Verlo
Catalina, cuando uno ve la lista de los beneficiarios y uno ve una lista que en su momento era gente toda muy cercana al gobierno de Álvaro Uribe, gente que había participado en las campañas, gente que, digamos, tenía familiares en el gobierno y demás, pues es muy difícil pensar que el gobierno con sus subsidios no estaba apoyando a sus cercanos y haciendo política de alguna manera con esa plata pública. ¿No cree usted que en algún momento hubo cierta arrogancia, si se quiere, en un gobierno que tenía toda la popularidad y cierto descuido, entre comillas, para decir aquí estamos trabajando con los que somos y vamos para adelante? Que se tomaron decisiones con arrogancia, sin pensar en algunos temas que podrían terminar sin duda en lo judicial. Pascal, en algún momento yo sé que se hizo un cruce de listas en donde se revisaba precisamente eso, de quienes habían recibido subsidios, si habían o no apoyado la campaña. Y es sorprendente ver que la mayoría de personas que recibieron subsidios no apoyaron la campaña de mi marido. En ese momento no fueron ellos quienes apoyaron la campaña de Andrés. En su momento, cuando se hizo también ese cruce de listas, 2 cheques que habían ingresado a la campaña fueron devueltos. Cuando se encontró que efectivamente ellos habían sido... hicieron aportes a la campaña y se encontró que habían sido beneficiarios, esos recursos se devolvieron. Entonces, pues la verdad no es cierto lo que dicen y yo creo que esa es una de las mentiras que vale la pena desmontar, porque podría, yo en este momento no tengo acceso a ese cruce de listas, pero si me dan la oportunidad de mandárselo, sí quisiera que lo revisara, porque lo sorprendente es precisamente eso. Te mándenos todo. No te estoy oyendo. Mándenos, aquí es que estaba cerrada, pero mándenos todo, Catalina, que aquí lo vemos, lo leemos, lo publicamos, le hacemos seguimiento. Es un proceso que ha sido muy largo, donde ha tenido posibilidades de defenderse, las cosas no han salido como supongo usted y su familia quisieran. ¿Qué instancia viene? ¿Qué sigue ahora? ¿Cuál es esa esperanza que usted la mantiene con ánimo para levantarse al otro día? Bueno, pues como lo hablábamos ahorita, en este momento estamos en la impugnación. 3 magistrados de la Corte Suprema, 2 magistrados de la Sala Penal de la Corte y una con juez están revisando en este momento la impugnación. Lo que tengo entendido es que ellos no tienen, digamos, tiempo límite para hacer este estudio, entonces así como pueden decidir esta semana, puede tardar mucho tiempo la revisión de la condena, pero yo siempre me he mantenido firme, mi esperanza siempre se ha basado en que sé y conozco de la inocencia y transparencia de mi esposo, y sé y confío en que hay gente buena y justa capaz de enfrentarse incluso a esos odios políticos, capaz de reconocer que por más de que alguien piense diferente a mí, actúo correctamente. Entonces me aferro a esa verdad. Yo soy una persona que oro por mis enemigos, a quienes me han hecho tanto daño todas las noches, y se los digo a mis hijos, los pongo en la luz y le pido a Dios que los bendiga, porque lo que menos quiero es llenar mi corazón de odio y de rabia. A Colombia no le sirve eso, no más odio, no más politización, no más polarización. Esto nos está haciendo mucho daño y está bien que pensemos diferente, está bien que tengamos líneas de pensamiento distintas, las diferencias nos complementan, pero es que nos hemos hecho tanto daño haciéndonos todos en 2 bandos, atacándonos a veces sin conocer realmente lo que viven las otras personas. ¿Quién la acompaña? ¿Su familia, los amigos de antes siguen siendo los amigos o muchos se fueron? No, Vanessa, nosotros siempre hemos estado rodeados, gracias a Dios, de muchísimas personas y ángeles que nos han acompañado. Mis papás siempre de nuestro lado, los papás de Andrés, mis amigas del colegio, un grupo hermoso de amigas de toda la vida, los amigos del colegio de Andrés, y no solamente ellos, personas que han llegado, que no nos conocían, que nos han apoyado, que han sido solidarios. Yo no pienso nunca en quién me apoya, quién me quiere, si me apoyó o no me apoyó, me pongo bravo, mejor lo quiero. No, yo siempre cada gesto de solidaridad lo recibo siempre con mucha, mucha felicidad, y gracias a Dios hemos estado siempre muy rodeados de la familia y los amigos de siempre, amigos que llegan también, que nos arreglan los días. Cuando todo esto termine, ¿su esposo volvería a la política? Vanessa, espero que no, creo que no, eso ha sido lo que hemos hablado. Mira, él hasta dice, Dios mío,
yo me iría al último lugar del mundo, pero denme de una vez la absolución, salgamos de una vez por esto y nos vamos. Y lo que tienen miedo es eso. Lo que queremos es recuperar el tiempo perdido, es que Andrés pueda estar en la casa, pueda estar con sus hijos, verlos crecer, acompañarlos en su colegio, tantas cosas que nos hemos perdido, tantas celebraciones, tantos momentos que no hemos podido compartir. Ha sido tan pesado y tan difícil que lo único que queremos es nada, salir, estar juntos, así sea en el último rincón del mundo. Pero el tema de la política, dime. ¿Qué tanto la ha acompañado Álvaro Uribe? Él ha sido muy, muy, muy leal también a nosotros. Recuerda, Vanessa, cuando estábamos en Estados Unidos, el presidente viajaba para acompañarnos siempre a todas las audiencias. Él siempre nos ha acompañado, siempre nos ha apoyado. Nosotros lo adoramos y tenemos para él mucho agradecimiento y mucho cariño, pero pues sí también anda muy enchicharronado, él también tiene muchas cosas ahorita. Entonces, pues la verdad, cada quien que se dedica a solucionar sus problemas, pero sí hay mucho cariño, mucho amor, mucho respeto y mucha lealtad mutua. Catalina, se ha puesto muchas veces en duda por parte de ustedes, de Andrés Felipe y de la familia de la justicia colombiana por el fallo que dio la Corte Suprema en su momento. Ahora están otra vez en manos de esa justicia colombiana. ¿Qué piensan hoy de esa justicia colombiana y qué tanta confianza hay en la Corte Suprema de hoy para un nuevo fallo donde hay la posibilidad de esa doble conformidad, de esa doble instancia? Pues Pascual, es que no podemos menos que seguir confiando. Es lo que te decía yo ahorita, con nosotros se cometieron muchas injusticias. La corte que juzgó a Andrés, pues fue una corte que muy parcializada, muy politizada, como ya se los dije anteriormente. Nosotros tenemos que seguir confiando y creyendo que esto sale bien, esperando que algún día podamos tener esa absolución y que el nombre de mi esposo sea limpiado. Sin embargo, hemos pensado mucho también que lo que nos pasó a nosotros le puede pasar a cualquiera. Y si ya para nosotros no existe esa justicia, pues por lo menos que no se siga repitiendo. Es que no es posible que un tribunal, es que el máximo tribunal de justicia en un país debe ser impecable. Y no lo fue. Es que 3 magistrados de ahí están implicados en el cartel de la toga, en un tema de corrupción. Una magistrada que firme y que nunca asistió. Eso no puede ser el máximo tribunal de justicia en un país, ni para nosotros ni para nadie. Sin embargo, en este momento nos queda seguir confiando en la justicia y en las buenas obras de los hombres, que se toquen el corazón, que tengan temor de Dios y que tomen una buena y justa decisión. Antes de despedirnos, Carolina tiene pregunta. Catalina, ¿en todos estos años desde el Centro Democrático le han invitado de pronto a hacer política? Claro, no. Yo creo que no, y que no lo hagan tampoco, no, gracias. No, nunca ha sido así. Ya quedó repelús política. Repelús total, sí, no. ¿Cuántos años tienen los hijos ahora, Catalina? Eloísa tiene 12 años y Juan Pedro tiene 9. ¿Y en el colegio cómo manejan esto? ¿El preso? Mira, sabes que ha sido, de verdad, ha sido una bendición llegar a este colegio. Digamos, los niños están yendo al colegio donde Eloísa alcanzó a entrar antes de que esto pasara, antes de que nos fuéramos a Colombia. Eloísa hizo un año en este colegio que amamos y adoramos. Nos fuimos y regresamos nuevamente a la comunidad y ha sido espectacular el recibimiento que hemos tenido de parte de toda la comunidad, colegio, profesores, rector, espectacular. Juan Pedro es un niño que no tiene problema. El primer día de clase les estaban preguntando, ya no me acuerdo en qué materia, de sus experiencias de vida, y él levantó la mano y dijo: mi papá está en la cárcel porque él era político y trabajaba y unos enemigos no quisieron, con toda la tranquilidad del mundo, sin ninguna rabia, sin ningún dolor, con toda la honestidad y tranquilidad. Pero mi papá es inocente, y así lo viven y así lo enfrentan, y son niños valientes que gracias a Dios no han tenido hasta el momento, y ojalá no les pase, que enfrentarse con nadie que los ataque por esa razón. Y han tenido una mamá que ha estado ahí encima apoyándolos en todo esto que ha sido muy difícil. Económicamente, ¿cómo han hecho? ¿Qué hace uno con el marido preso? ¿Cómo vive? Bueno, Vanessa, cuando todo esto empezó, bueno, yo siempre he trabajado, yo trabajé antes de irnos en el sector financiero. Toda la vida mi experiencia fue como trader de tesorería. Estuve en el Citibank, estuve en el Banco de Crédito. Antes de irme fui la gerente comercial de también una institución financiera.
Cuando salimos del país, ahí fueron los momentos más difíciles para nosotros, porque en ese momento yo tuve que renunciar a mi trabajo, Andrés tampoco tenía en ese momento ingresos, ahí ese fue el momento más difícil. Sin embargo, el proceso de asilo, a pesar de que no nos salió, el proceso se movió y en ese sentido nosotros logramos obtener rápidamente permisos de trabajo, lo que nos permitió a los dos empezar a trabajar y a producir, yo en el sector financiero, que es donde siempre he tenido experiencia, y ahí, digamos, ahí con eso pudimos sobrevivir. El tema del pago de los abogados fue una cosa también espectacular, una recolección de fondos que hicieron los amigos del colegio de Andrés que nos ayudaron con eso. Y ya cuando regresamos a Colombia, pues yo sigo vinculada a la empresa con la que estaba trabajando en Estados Unidos y además un emprendimiento de tortas que monté hace 2 años también que me tiene feliz y encantada. Entonces, pues bueno, gracias a Dios siempre ha habido algo por hacer. Tengo una buena experiencia en el sector financiero y pues apoyo y ayuda de las familias y de los amigos. Pues Catalina, hace mucho tiempo estábamos tratando de hablar con usted para poder mezclar esto, ¿no? El drama de una mujer que le apostó al amor y que termina metida en un proceso judicial de estas dimensiones, con los, digamos, con lo que ha hecho la justicia colombiana, que es en tribunales permitir un proceso donde hay una defensa, donde hay una culpabilidad, bueno, todo esto, pero también la historia de la familia, la historia de los niños, la historia de una mujer tesa que trabaja, que sale adelante, que ama profundamente a su marido, que supongo está escuchando esta entrevista y están cumpliendo 14 años juntos. ¿Qué le quisiera decir? Bueno, yo esta mañana hice un video, yo de las cosas que más celebro es precisamente eso, el matrimonio. Yo toda la vida he creído en esta institución, en esta decisión la más importante que toma un ser humano en la vida, que es la de compartir el resto de tus días con esa persona. No creo en el hombre perfecto que es Andrés para mí, sino en lo perfecto que puedo hacer yo por él y viceversa, y eso es lo que creo que nos ha mantenido siempre juntos y fuertes. Hice ese video porque me encanta y quise compartirlo donde muestro lo que ha sido nuestra vida. De los 14 años de casados, 7 separados. Imagínate, el 50% del tiempo que llevamos casados, 50 hemos estado separados, el 50%, 7 años. Pero creo que hemos logrado construir un matrimonio muy lindo, una relación de pareja muy sólida, basada no solamente en el amor, sino en la admiración, en el apoyo, en la compañía, en el complemento, además, porque somos muy distintos, pero nos complementamos mucho. Tenemos una visión de vida y de familia igualita y eso creo que nos ha ayudado mucho a estar ahí. Él sabe que lo amo, que lo admiro, que soy su guerrera más leal y que seguiré siempre dando la batalla por él y que nada espero más en la vida que poder celebrar con él en libertad. ¿Va a celebrar este aniversario? Ojalá, vamos a ver si el fin de semana que lo visitamos con los niños podemos hacer algo especial, sí, esa es la idea, que podamos celebrar juntos y sobre todo hacer una oración a Dios dándole gracias por tantos años tan felices. ¿Han sido felices? Pues Vanessa, han sido difíciles, de mucho sacrificio, pero han sido felices. Yo tengo mucho que agradecerle a Dios, tengo mucho que agradecerle a Andrés, a mis hijos, tener a Juanpe y a Elo sanos. Cuando me refiero a sanos, no me refiero a sanos físicamente, me refiero a sanos de corazón y de mente, de ver cómo Andrés y yo nos complementamos, cómo luchamos el uno por el otro, cómo a pesar de las dificultades Andrés siempre está pendiente de ser un papá presente, un esposo presente. Sí, hemos sido felices con mucho sufrimiento, pero el hecho de siempre habernos mantenido unidos nos permite decir que hemos sido un matrimonio feliz. Bueno, Catalina tiene un podcast, está lanzando hoy precisamente en el aniversario, la segunda edición de este podcast. ¿Cómo se llama, Catalina, para que el que quiera revisar su historia lo pueda hacer? La segunda parte se llama Exilio y Cárcel Federal 1, porque esa parte tiene 2 partes. O sea, la segunda parte es parte 1 y parte 2. Listo, y ahí está la historia si la quieren ver. Yo quería hacer esta entrevista hace rato porque me interesa conocer a esa mujer valiente
entregada a su familia y a su historia de amor que hay detrás de uno de los procesos judiciales más importantes que ha habido en la historia reciente de nuestro país. Catalina, le mando un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros. Vanessa, a ti muchísimas gracias por esta entrevista, un abrazo grande. Un abrazo Gracias. muy especial. Gracias por estar aquí con nosotros, Pascual. Sí, Vanessa, pues si uno mira la condena, mucha gente dice que la condena fue demasiado, que la condena fue muy grande. Otra gente dice que se acomoda exactamente al delito. Hay que decir sin duda que fue un momento político muy difícil, fue un momento político que tenía muchos ingredientes y que sin duda creo tocaron de alguna forma la justicia. Eso lo hablábamos hace poco con Ramiro Bejarano. Sin duda ese desbarajuste, ese terremoto que significó cambiar la Constitución trajo cambios en todas partes, pero yo también creo que hubo decisiones que se tomaron en medio del ministerio que no se podían delegar, porque yo creo que ahí el ministro no puede delegar el gasto, creo que eso está claro en todas partes, y que también hubo cierta forma de revestir algunas cosas con ese tema de la tecnología, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones. Pero creo que fue un fallo que se demoró años y todavía está por definirse algunas cosas y nosotros no lo vamos ni a confirmar ni tampoco a cuestionar hablando aquí durante 5 minutos. Es un fallo muy largo, muy complejo y que todavía tiene cosas por definir y por supuesto tiene mucha gente mirando a favor o en contra porque este sigue siendo un tema muy político en Colombia. Muy, muy polémico y Pascual, a él le quedan como 3 o 4 años todavía para poder tener una rebaja, ¿no? Un libertad condicional. Pues la condena es a 17 años y digamos cuando se cumplen 3/5 partes de la pena más las rebajas que se han dado, uno podría pensar que más o menos 3 años todavía pueden faltar de detención.